Hola, este video tiene como finalidad dar una síntesis apretada de lo que es calendaria. Es una herramienta para la conciencia del calendario. Está dentro del desarrollo de la lógica global convergente de Alejandra Casado. Y para su uso es que voy a hacer una síntesis apretada para que cada uno pueda ir luego poniendo el foco para su vida, ¿no? Calendaria es el femenino de calendario. El calendario es un modo de organización del espacio-tiempo que el humano hemos considerado para organizar nuestro tiempo y ponernos de acuerdo, ¿no? Calendaria toma la misma estructura de semanas, meses y años, pero elegimos distribuirlas de un modo más pequeño para poder observar. Es como si en semanas de 7 días se nos pierde la conciencia del paso a paso. Es por eso que aquí vamos a considerar otro esquema. Aquí voy al pizarrón. Calendaria es una estructura para la conciencia que vamos a tener semanas de 4 días, meses que van a tener 16 días, y el año va a ser formado por 22 vueltas y el anillo de fuego. ¿Eso qué es? Que si yo voy a tener en una primera vuelta 16 días, eso llamamos un mes o una vuelta de calendaria. Una vuelta o mes podríamos agregar, que lo que en mes se considera el tiempo sería una vuelta en calendario. Luego, si yo multiplico por 22 a esas 16 días que tiene una vuelta, tiene 16 días, por 22 obtengo 352 días. O sea, los primeros 352 días del año, que es del 1 de enero hasta el 18 de diciembre, que es el día 352 del año, voy a tener 22 vueltas de calendaria. ¿Qué significa? Que yo voy a ir pasando por ese punto 22 veces. Es como si yo estuviera haciendo una espiral de conciencia. Entonces, cada vuelta, nosotros desde la lógica global convergente sabemos que cada número es una dimensión espacio-temporal, es un plano del desdoblamiento del espacio-tiempo, y que esos números me están hablando de ese parámetro. Entonces, cuando yo atravieso la vuelta 1, la vuelta 2, la vuelta 3, estoy como además, sé que está poniendo el foco primero en esos planos del propio receptor, ¿sí? Plano 1, físico y biológico, plano 2, emocional, plano 3, mental, y así, plano 4, el de la identidad, el plano 5, el plano de la lógica y de las preguntas y respuestas, el plano 6, que es el plano de las posibilidades, del campo cuántico, de ese mensaje espacio-temporal que me está llegando, el plano 7, que es el plano del punto hiperconvergente, de la nada misma, del origen de todo. Luego el plano 8, que es cuando ese punto elige bajar, hacer este movimiento de sincronización de bajada al concreto, y pasa por el plano 6, que es el plano de las posibilidades, pero que visto desde la nada misma es el 9. Entonces ese 6 visto el mismo número, visto desde la nada misma es un 9, y visto desde el 1, desde el concreto, es un 6. Es una resignificación desde un punto de vista diferente. Luego 10, y así cada vuelta de calendaria va a tener como un
foco particular para la observación que va a estar habilitándonos mayor conciencia del proceso interior de uno y del espacio y de los demás. Voy a ir a lo más técnico en este video, que es simplemente primero captar cómo se mueve, cómo se estructura, que se estructura en 16 días de 22 vueltas y en 13 días que sobran para llegar a los 365 días que tiene el año, que es lo que llamamos el anillo de fuego. El anillo de fuego son las 13 frecuencias últimas del año, que es del 19 de diciembre al 31 de diciembre, y que estaría brindándonos los potenciales del próximo año, ¿no? Si yo sumo, muy interesante es ver cómo se confirma esto, porque si yo sumo esas 13 frecuencias, 353, que sería la siguiente, 353, 354, 55 y así hasta el 365, si me tomo el trabajo de sumar esas 13 frecuencias suman 4, 6, 6, 7. Justamente me están mostrando ese diseño de las posibilidades del punto hiperconvergente desde el origen mismo. Entonces, simplemente es una estructura que luego de ver que está dividido de ese modo, para mi conciencia hay un movimiento de calendaria. ¿Y esto qué sería? Es la segunda parte. ¿Qué es el movimiento de calendaria? Primero, voy a ubicarme en los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces, esto divide en cuadrantes, que será el cuadrante sudoeste, sudeste, noreste y noroeste. Y en cada cuadrante va a representar un aspecto de estos 4 pasos de lo que es una derivación en sí misma. Los que estamos en lógica global convergente sabemos que derivar es un asumir algo que viene en el contexto, percibo la lógica que me opera, algo que viene del contexto, percibo qué lógica me opera, veo la distorsión, veo que hay una carga y derivo, y al derivar paso al plano 2, al segundo paso, que es el inhumano, y el inhumano es esa configuración que tiene mi humano, es como el software de mi hardware, es como si fuera esa configuración de mi percepción que está en el abstracto del humano que soy. Al derivar, que es asumo que tengo una lógica en distorsión, asumo que no sé cómo verlo de otro modo a esa carga, y al derivar voy al segundo paso inhumano y al asumir, y se empieza a asimilar algo dentro de mí que luego hace en el tercer paso que este humano configurado por el inhumano interno, que es la palabra inhumano, justamente es el humano adentro, ¿no? Este humano, que es el tercer paso, es el paso de que una vez que asumí que no sé, que dejo que algo dentro de mí lo asimile desde la nada misma, y luego ante el nuevo desafío que viene a mi vida, voy a darme cuenta que tengo una nueva respuesta en el contexto. Esto es lo que opera en una derivación. Es un modo de ver este movimiento en forma consciente en mí misma, que se apoya en la misma derivación, este movimiento de calendaria. Es el ver los cuadrantes del espacio en un tiempo diferente para mi conciencia. Entonces, una vez que ubico los cuadrantes, el movimiento de mi derivación, yo puedo percibir acá, voy a hacer que es este movimiento, viene algo del contexto
derivo porque no sé, algo nuevo se abre dentro de mi inhumano, un espacio de vacío nuevo, que luego mi humano, luego que asimiló ese vacío nuevo, es desafiado para dar una nueva respuesta en el contexto. Entonces me encuentro, luego de comenzar a derivar, muchos nos hemos encontrado que ante una misma situación nos sorprendemos a nosotros mismos con una respuesta nueva, que me asombro y me desconoce a mí misma, porque no sé de dónde dentro de mí ha salido esa nueva posibilidad de respuesta. No la reconozco, pero justamente con este modo del movimiento de calendario, asumiendo mi derivación, es que va tomando sentido eso que sucede tan rápidamente, que es me encuentro en una nueva respuesta a la misma situación. Ya no repitiendo lo mismo, sino una vez que me doy cuenta de una situación que me da carga y la derivo, me encuentro que al volver a mí esa situación tengo capacidad de darme cuenta de algo más que antes no veía. Eso es el circuito lógico de conciencia que lo estamos aplicando ahora en el calendario. Además de ver estos 4 cuadrantes, esto sería toda una vuelta. Ahora vamos a ver cada semana. Una semana de lógica, una semana de inhumano, una semana de humano y una semana de contexto, pero de 4 días. Entonces lo vamos a pasar a este otro diagrama que hice aquí, en el cual, fíjense, que es el mismo que el anterior, pero yo voy considerando, fíjense, vamos a considerar el 1 de enero, ¿no es cierto? El día 1, 2, 3 y 4. Luego de aquí va a pasar al segundo paso, el día 5, 6, 7 y 8 de enero. Luego pasa el tercer paso, 9, 10, 11 y 12 de enero. Y luego al cuarto paso, el día 13, 14, 15, 16 de enero. El día 17 de enero va a comenzar, esto sería la primera vuelta. En la primera vuelta se van a repetir los 4 pasos, o sea, en la primera vuelta, el día 1 es cuadrante lógica, los voy a poner en rojo, el cuadrante para que a ustedes se les fije más. Y podemos ver que en el primer cuadrante de lógica voy a tener un día para ver la lógica de la lógica, un día para observar el movimiento del inhumano dentro de la lógica, un día para ver al humano dentro de la lógica y un día para ver el contexto dentro de la lógica. Entonces, en estos 4 días que me operan, es como si puedo empezar a percibir más cómo opera en mí. En la medida que voy poniendo ese foco de observación, cuando tengo un impacto, puedo empezar a distinguir cómo se me arma a mí esa carga o esa situación en mi vida. Luego, en el segundo paso, cuando estoy transitando para observar cómo es el modo inhumano, que es como si fuera el modo de lógica, es el modo del cuadrante 5, del plano 5 de lógica. El 4 es el inhumano, es como el diseño que tiene el inhumano. Esto dicho muy simple para comenzar la comprensión. Esta no es la única interpretación. Esto puede irse mucho más profundo, pero estoy brindando un lenguaje y una base para aquellas personas que están recién como entrando en esto y esta multitud e inmensidad de información abruma. Entonces estamos poniendo en un lenguaje muy pequeñito y fácil. Estábamos en el segundo cuadrante, que es el inhumano, podríamos decir que es como el diseño del humano, el plano 4 del humano. Y voy a tener para ver
la lógica que lo opera, el diseño dentro del diseño, el humano dentro del diseño de inhumano y el contexto dentro de este inhumano. Luego pasamos al modo humano. El modo humano, cuadrante humano, lo podríamos representar como el 1 y el 0. Es que soy y no soy al mismo tiempo. Es como en la plantilla, es como si estuviera en 1.0, ¿no? Es como si yo pudiera encontrar que cada situación me está hablando de un aspecto. Fíjense, si tomo la plantilla básica, yo puedo ubicar al plano de lógica acá, en 5.0, al plano del inhumano, al cuadrante del inhumano aquí, y al humano aquí, en 1.0. ¿Ves? Luego ubicaré al contexto en 11, en todo el 1. 1, 1, en todo el plano 1. Este humano, voy a tener 4 días para mirar al humano y ver qué lógica lo opera, el inhumano que opera al humano, el humano dentro del humano y el contexto dentro del humano. Y lo mismo cuando vaya a los últimos 4 días de la vuelta, que voy a ver primero la lógica del contexto, luego el inhumano del contexto, luego el humano del contexto y el contexto dentro del contexto. Fíjense que tenemos la parte lineal acá abajo y la parte no lineal acá arriba. Y luego tengo los conectores que serán los pasos que me conectan lo lineal con lo no lineal. Esto como una indicación así de observación de este movimiento de estos primeros 352 días. Y luego tengo los 13 últimos días del año, del anillo de fuego, que van a brindarme una observación de mí diferente. De esa distribución de esos 13 días, esto de calendaria está brindado por Alejandra Casado en el evento 42 en Mendoza. En el evento siguiente, en el evento 43, dado en la ciudad de Córdoba, Argentina, despliega lo que es el anillo de fuego aplicado a una antena, a una persona. Y es aquí como distribuye los 13 días del año en un formato que llamamos TUMI. Porque si ustedes buscan, el TUMI es una herramienta médica usada en Perú. Es un cuchillo para sacar el cerebro, descerebrar a una persona para ser operada, para uso médico. Y aquí tengo otra significación. Yo solamente quiero que sepan que el TUMI es una aplicación específica de lo que son esos 13 días del anillo de fuego, que comienzan el día 353 y que terminan el día 365. Acá hacemos una distribución antihoraria que me paro en este punto para mirar el procesador 353, que luego se irá desplegando en los demás días. Quiero que conozcan esta imagen para este proyecto de inicio. Sepan que hay aquí muchísimo para mirar. Es una herramienta compleja, muy profunda y con mucho por seguir abriendo y conociendo de ella. Simplemente sepan que eso está disponible, que entiendan de dónde salió, es la relación de los 13 últimos días del año y una aplicación concreta que la realidad nos va confirmando esta anticipación de distribución del tiempo y de este TUMI de cada antena biológica o persona de modo muy genuino. O sea, esto no es
es una teoría que está apoyada en la experiencia y en la conciencia que nos está dando a muchos que estamos teniendo el impulso, las ganas y el llamado a hacer esta profundización. Esto no es para todos. Hay mucha gente que no le interesa profundizar sobre el tiempo, sobre la conciencia, poner tanta lupa sobre tanta cosa, y lo importante es que cada uno pueda respetar su proceso interno. El propósito de este video es dar como una base simple para empezar a captar de qué hablan cuando hablan de lógica, de vueltas, de números. Bueno, aquí está presentado el esquema estructural básico. Podrán encontrar en mi canal de YouTube de Isabel Nochetti cómo se arma el Tumi, en el cual ahí explico de una manera simple como ahora cómo se arma el Tumi mío, de una persona. Y aquí que es calendaria, digamos, que es un modo de distribución del tiempo diferente para aumentar mi conciencia del proceso de la vida, del proceso personal y espacio-temporal del resto. Así que un poco este sentido de este video es este, así que espero que les sirva, y cualquier cosa yo después pongo abajo mis datos para alguna consulta o pregunta que ustedes quieran. Así que muchas gracias y hasta el próximo.